Evaristo Valle nace en Xixón en 1873 y era fillo de Evaristo del Valle y Álvarez, licenciado en Lleis pola Facultad de Uvieu, y de Marciana Fernández y Suárez Quirós. Y era el segundo matrimonio del magistrado Valle, que enviudara de Teodoro del Villa Fernández Parrado, una gaditana finca en Filipines y la que va a tener una filla llamada Juana, hermanastra de Evaristo. Además, tuve otros 5 hermanos: Marciana, María, Antonio, Carmen y Teresa. Trasladámonos a Puerto Rico. Yo nada más tenía 9 años y que mi opá, abogado y concellal xixonés, va como magistrado para la ciudad caribeña de San Xuan. Foi una aventura viaxar tan lloñe de Xixón. Prestóme tanto embarcar naquel buque. Para arreglar el pasaje de toda la familia, el magistrado Valle vese obligado a solicitar un crédito que va a traer non pocos problemas. Malpenes a los 2 años de la llegada a tierras puertorriqueñas y afectado de fiebre mariello, el pa de Evaristo muere el 26 de agosto de 1884, dejando a la familia en una situación económica dramática. Ello oye que mi mamá vese obligada a pedir ayuda al su hermano, Anselmo Fernández y Suárez Quirós. Y él el que solicita amparo real para que sea la administración quien se encargue de costear los gastos de regreso a Xixón de la vilva del magistrado y los sos 7 huérfanos. Daqué que finalmente va a lograr. Nada más tuvimos unos 6 meses, pero influyóme mucho, sobre todo na mi obra. Pero tras la muerte de mi opá, volvimos otra vuelta pa Xixón. Cuantes alcordances. Darreu tuve que entamar a traballar pa llevar perres a casa. Traballé, entre otros sitios, na banca y nuna litografía. En 1896, trasládase para París, donde entama a ganar la vida como dibujante. Recibe una pensión del Concello de Xixón en 1903 para completar los sus estudios en París. Y eran tan pocos les perres que recibía de la beca que decide trasladarse a la casa de su hermana en Oreña, donde va a pintar en sin parar. Cuando el ayuntamiento descubre el engaño, entaino a instalarme en París y manda un cuadro col que pretendo justificar la mi estancia en la capital francesa. Pero fue insuficiente, ya que al cabo retiráronme la beca. Va entonces a París, con escapaes pa Xixón y pa Madrid. Expón en 10 ciudades españoles y corresponden a este periodo les sos famosos mazcaraes y otras obras como romería o procesión en la aldea. París ya era una ciudad tan llena de luz y color, pero el fechu foi que expunxen sin éxito en el Salón de París. Foi tan grande el desencanto que decidí tornar a Xixón en 1907. Foi l'año de la mio consagración na mio ciudad natal. El 15 de aviento expón os vasos de la casa de Marina de la Cai Corrida de Xixón. Toda la prensa local faló de la mio exposición. Hasta los corresponsales asturianos na prensa de Madrid publicaron telegrames dando cuenta del éxito y reconociéndome como un auténtico revolucionario de la pintura, de gran viveza expresiva y asilosa pincelada. Mamina, qué emoción. Tras l'éxito collichao, marcha de nuevo a París. Instálase primero en el Hotel Saint-Pierre, muy cerca de la Sorbona. Volví para España en mayo de 1909 para exponer na Sala Iturrioz de la Cai Fuencarral de Madrid. ¡Qué emoción! La mio pintura tuvo una buena acollida de público y era famosa na capital. Na exposición axunté 30 obras. Toda la prensa nacional fala del acontecimiento, describiendo la mio pintura como un arte nuevo. Evaristo Valle vivió 2 años más en París. Expone allí los 2 años siguientes, 1910 y 1911, en el Salón de los Independientes. Caí otra vuelta en una fonda señarda. Amás, el mío amigo, el pintor Isidro Nonell, muere el 11 de febrero de 1911 y una vegada más plantégome volver pa Asturias. Pa enriba mi oma cae enferma. Sentí que Xixón reclamábame. Esta vegada foi la definitiva, en xamás torno a París. La so agorofobia provocó muchos miedos y congoxes y la muerte de la ma, en 1912, déxalo sumió en tal dolor que queda el resto de la su vida así nada tristallao. Pasa muchos días encerrado en casa. Como non me apetece salir, intentamos escribir. Aunque en xamás dexé de pintar. El caso é que escribo obres que me ayuden a salir de la crisis existencial. Foi como si los míos lienzos saltaren a les fuelles, los míos cures, labradores y marqueses, también les mazcaraes. Camudé el lienzo por papel y la pintura por la escritura.
Ello ye que ninguna de les míos obres, Los palcos, Baile de carnaval o la mio novela Oves e Isabel, tuvieron bones ventes, asina que tiré a la mar todos los exemplares que me quedaban. Evaristo viaja para Cuba, donde se inspira para componer La so maternidad negra y En el malecón, entre otros. En 1935 escribí El sótano, una comedia dramática basada na Revolución de Octubre de 1934 en Asturias. Non me atreví a publicala. Después de la Guerra Civil Española pasé por una mala situación. Superéla gracias a la pintura. Pintaba todo lo que me rodeaba. Finalmente morrió en Xixón, la su ciudad natal, a la edad de 66 años. Tenemos que nos acordar siempre de Evaristo Valle. La su pintura destaca por una gran bayura cromática y un fino sentido del humor, pero el so calter intravertido y la su dificultad en las relaciones supusieron una torga importante en el impulso definitivo de la su obra. En sin duda corresponde y un lugar en la historia, ya que tal autor de muchos grandes pintores del so tiempo.